La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al canal Verde Cerca y al programa Conversando desde la región de los lagos. En el día de hoy nos preocupan problemas de la descentralización, la regionalización, y vamos a compartir estos temas con Jorge Tramón, quien fue 2 veces Seremi de Economía y de Planificación y que ha participado en los últimos eventos sobre estos temas aquí en la región. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Jorge Tocayo. Gracias por la invitación. Espero que podamos conversar sobre estos temas que desgraciadamente están tratándose durante largo tiempo. De repente están de moda, de repente uno deja de conversarlo, pero creo que este último tiempo ha sido propicio como para hurguetearlo a fondo. Aparece, digamos, en la palestra un tema en la cual muchos ponen en juego la validez de la descentralización y la regionalización. Nos dicen, mire, pero si Chile ha sido siempre un país centralizado, Chile tiene una evolución en los últimos años en la cual pasó de cerca de 2.000, 3.000 dólares en su Producto Interno Bruto por per cápita a más de 20.000 en los últimos años. Por lo tanto, nos dicen el centralismo ha funcionado, la regionalización no es necesaria y hoy día un poco solo se ofrecen, yo diría, migajas sobre este tema. ¿Por qué es necesaria descentralizar y establecer una dinámica regional en el territorio? Mira, aquí yo creo que uno puede contestar brutalmente. Seguramente todos, tú, yo, los telespectadores, leyeron cuando niños La cabaña del tío Tom. Y se dieron cuenta que el tío Tom quería seguir siendo esclavo porque estaba súper cómodo. Él era un esclavo de casa, lo pasaba bien, hacía lo que le mandaban, agachaba la cabeza cuando tenía que agacharla y punto, o sea, estaba conforme con su vida. Si tú tienes un pajarito enjaulado, el pajarito enjaulado va a estar feliz y no va a leer el cartel que dice ahí, que dice solo vuela el que se atreve, porque están satisfechas sus necesidades básicas. Y más aún si los diarios nos muestran un país líder en Latinoamérica, que antes era pobre y ahora es rico, que tiene un precio del cobre espectacular, etcétera, etcétera. Claro, en general hay mucha gente que está contenta, o todos dicen que estamos contentos. Pero resulta que esta cosa de crecer significa repartir. Y cuando tú dices, claro, hoy día tenemos 20.000 dólares de ingresos per cápita, incluso un poco más. Y la gente dice, ¿se están riendo de mí o qué? ¿Dónde están mis 20.000 dólares? ¿Ya? Si dicen ingresos per cápita año, o sea, eso significa 20.000 dólares de ingresos per cápita al año, significa alrededor de 8.000 dólares, perdón, 800 dólares mensuales para cada uno. ¿Ya? 8 por 7, o sea, cada persona tiene un ingreso promedio de 550.000 pesos. ¿Y dónde están los 550.000 pesos míos? Pues si yo gano 200, gano el mínimo, 300, qué sé yo. Entonces es como que se ríen. Y eso explica un poco el hecho de que estén pasando cosas como por ejemplo lo que pasó al final del Campeonato Nacional de Fútbol, donde se agarran de las mechas hinchas porque lo único que quieren el día domingo es
desahogarse, ¿ya? Entonces estamos todos enrabiados. Los economistas nos hemos dedicado básicamente a dar cifras y hemos dicho, el PIB es tanto, fantástico, estamos súper bien. Resulta que el PIB resume un montón de cosas, pero deja fuera también un montón de otras cosas que son quizás más importantes. Ya, pero ahí, por ejemplo, sí. Hoy día, digamos, están instaladas todos los grupos económicos en la región metropolitana, las gerencias de los bancos, todas las AFP, todas las ISAPRE, etcétera, en la región metropolitana. Y por lo tanto, pagan sus impuestos en esos lugares, despreocupándose o deshaciendo su responsabilidad respecto a los impactos que dejan en lugares donde se produce. Entonces, hay una especie de que hoy día el centralismo vive a costa de una renta que las regiones lo proveen, por lo tanto desatando una concentración de mucha gente que vive en la región metropolitana y de muchos ingresos, siendo que eso es a costa del resto del territorio. Tenemos como un gerente que vive a costa de lo que tiene repartido en el resto del territorio nacional. ¿Es eso el problema del centralismo? Espérame, déjame, yo retomo el tiro lo que tú señalas. Pero ¿a dónde iba yo? Aquí esta situación ya no ha traído lo que el titular del comienzo de este programa, ¿cierto? Que hemos subido nuestro ingreso per cápita, ¿ya? Pero eso no ha significado que seamos más felices, ni ha significado que seamos más libres, ¿ya? Yo creo que el pilar de una sociedad libertaria es justamente esa, la libertad, y nosotros nos sentimos libres. Eso implica que estamos acogotados por un sistema, y eso no nos deja respirar tranquilo y tiene un país disgustado. Que nosotros deseemos la descentralización para ser más libres en el fondo es para hacer lo que nosotros queremos hacer, para que nos dejen equivocarnos, ¿ya? Para que nuestras regiones crezcan con lo que... Porque si yo me voy a las cifras que señalas tú, ahora me voy a lo que estás diciendo tú. Tú me dices, están todos los bancos, están todas las empresas en Santiago, ¿cierto? No está... La gerencia. Todas las gerencias, ¿cierto? Pero yo te puedo decir, resulta que la producción de la región de los lagos es menos, en términos porcentuales, es menor al porcentaje de mano de obra que existe en esta región. O sea, la región es muy poco productiva, ¿ya? Rentable, o sea, en términos de rentabilidad social, nuestra región es muy poco rentable. Y eso entonces nos dice, el centro nos dice, no es, pero si ustedes nos dicen que ustedes producen y resulta que somos nosotros los que estamos produciendo. ¿Ya? Que puede ser y no puede ser. Pero el tema está en que nosotros, o la concentración, ha impedido que nosotros nos desarrollemos. O sea, nosotros tenemos hoy día una región de los lagos que está con todas sus materias primas listas para saltar. Y no puede saltar porque no tiene los elementos como para hacerlo, porque le llegan decisiones desde afuera. Nosotros estamos discutiendo el puente sobre el canal de Chacao, estamos discutiendo el viaducto en Puerto Montt, estamos discutiendo esas cosas y no estamos discutiendo cómo, por ejemplo, la provincia de Palena puede aportar al desarrollo nacional, cómo Chiloé puede aportar al desarrollo nacional. Y esas cosas no están dentro de la agenda. Por ejemplo, yo creo que el caso de los enclaves es bien ilustrativo, como la situación del salmón, en la cual, por ejemplo, las casas, las gerencias se encuentran en las comunas de Vitacura, Barnechea, Las Condes, Providencia, y ahí pagan sus impuestos. Sí, por lo claro. tanto, el Estado comunal tiene ingresos para financiar buenas escuelas y una buena salud pública. Un CESFAM, por ejemplo, que no tiene Chiloé, que no tiene, digamos, Puerto Montt, que no tiene Aysén, donde están implantados, y donde tiene impactos ambientales, impactos laborales y otros que no son asumidos. En ese sentido, de las recomendaciones que hizo la Comisión Asesora Presidencial hace un año atrás, fue con gran bombo recibida en La Moneda, fueron difundidas. ¿En qué pie están esas recomendaciones o algunos lineamientos fundamentales que esa Comisión Asesora Presidencial hizo
a la Presidenta de la República para futuras políticas públicas de descentralización y regionalización? Yo creo que el gobierno actual está con una tremenda deuda con las regiones. De esto ha pasado más o menos un año ya, Sí. que se entregaron la agenda esta, las propuestas. No ha pasado absolutamente nada. El otro día todos comentábamos hace 3, 4, 5 meses atrás que a esto se le había dado urgencia, que teníamos que convencer a los parlamentarios, que teníamos que hacer esto, que teníamos que hacer eso, para que todo resultara. Y resulta que de repente sale alguien con un fardo así que se llama el gobernador regional, por ejemplo, ¿ya? Que no tiene madre, ¿ya? Nació sin paternidad, nadie se hace responsable de haberlo inventado. Y sin embargo, es un paria. es un paria. Y sin embargo, está dando vuelta en todas las discusiones, ¿ya? Y esa cuestión impide avanzar, fuera de que hemos centrado la descentralización, por ejemplo, en temas como la elección del intendente, que es una brutalidad pensar que tener elegido intendente va a significar cambio si antes no legislamos sobre las facultades del intendente las facultades del intendente sí, y ya tenemos el ejemplo que se hizo con el cambio en el Consejo Regional, pero en el cambio me refiero en el sueldo, en la manera de elegirlo por sufragio universal, todas esas cosas, pero el Consejo Regional no tiene absolutamente ninguna atribución adicional y siguen discutiendo sobre el 20% de la inversión pública en la región, que prácticamente es cero. Entonces estaríamos enfocándonos a que hay fuerzas que se oponen a la descentralización y al desarrollo regional. Estos que se oponen serían las empresas, los grupos económicos, serían los tecnócratas del Estado, los partidos políticos que no toman las decisiones jurídicas en el Parlamento para permitir aquello. Vamos a reflexionar en la pausa sobre esto. En un momento más volvemos con ustedes. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.cl. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Jorge Tramón sobre los temas de la descentralización y el desarrollo del territorio. Le habíamos planteado una pregunta en el sentido de cuáles eran las fuerzas que se oponen a la descentralización y al desarrollo regional. ¿Cuáles son, digamos, los obstáculos que encuentra esta política, esta filosofía que en otros países ha funcionado bien? Entonces, si en otros países los negocios en territorios descentralizados funcionan bien, como es la implantación del capital extranjero en China, por ejemplo, o la reforma del territorio en Francia, ¿cuáles son las razones, digamos, de las personas o de las fuerzas que se oponen a una descentralización en desarrollo regional en Chile? Mira, yo siempre he planteado que la descentralización es un modo de vida. Uno en su casa
jefe de familia, bueno, ya no se habla mucho de ser jefe de familia, es jefe o jefa, se habla de compartir, etcétera, etcétera. Pero uno puede tener un modelo centralizado en que los demás miembros de la familia dependen de las decisiones que tome uno, o uno escuchar y dejar que el resto de los miembros de la familia tomen sus propias decisiones. En el trabajo pasa exactamente lo mismo. Uno puede tener una férrea, que son las empresas familiares en general, en que hay un patriarca que toma todas las decisiones y los hijos y el resto de las personas que siguen hacen lo que hace el jefe. ¿Ya? Y hay otras empresas donde las decisiones se toman colectivamente, consensuadamente, o el que sabe más toma las decisiones. Yo creo que aquí lo que sucede es que hay gente que está muy cómoda en el actual régimen. ¿Ya? ¿Y qué significa que está cómoda? Que logró el puesto que deseaba, ya sea gerente general en el mundo privado, ya sea director de algún servicio, ya sea subsecretario de algo, ministro de no sé qué cosa, ya en el sector público. Y esa gente es la que se echa en los huevos. ¿Y por qué se echa en los huevos? Porque ya consiguió lo que perseguía, y ahora lo que conviene es mantener el status quo, cosa de que nadie le mueva el piso. ¿Ya? Y eso sucede en muchos órdenes de cosas. Yo me acuerdo que cuando nosotros ingresamos, cuando volvió la democracia con el tiempo del presidente Elwin, que todos dicen que fue un gobierno súper bueno, ya que uno empieza a retrotraer y empieza a analizar las cosas. No fue tan bueno, pero tuvo algunos aciertos súper duros. O sea, por ejemplo, uno era que nosotros en el gobierno regional hablamos de gobierno regional. ¿Ya? Hoy día nosotros, ¿qué es lo que sentimos? Cuando nos habla un seremi, cuando nos habla un director o el mismo intendente, empieza hablando de, por orden de la presidenta Bachelet, vamos a hacer tal cosa. Y resulta que nosotros planteamos, bueno, como región nosotros queremos hacer tal cosa. ¿Ya? O sea, obviamente que tenemos el paraguas del presidente, pero nosotros estamos tomando decisiones en lo local. ¿Ya? Entonces, o sea, habría digamos, un espíritu conservador de guardar el statu quo y de tener temor frente a la incertidumbre que significaría un cambio. Y eso estaría enquistado en distintos niveles. En todos los niveles está enquistado, absolutamente. O sea, aquí uno mal que mal, disculpa, esta es una irreverencia, mal que mal los sueldos del sector público han subido mucho más que los sueldos del sector privado. Antes, cuando yo fui seremi, yo tenía un sueldo alternativo. Yo me iba al sector privado y seguía ganando más o menos lo mismo. Los sueldos subieron. Hoy día, echa a un seremi. ¿Conoce algún seremi que haya renunciado? ¿Tú te acuerdas de Eduardo Frei Montalva, cuando era ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos y ocurrió la matanza del Seguro Obrero? Que Eduardo Frei Montalva renunció al día siguiente porque él no podía aguantar que un gobierno democrático, en un gobierno democrático sucediera eso. Hoy día suceden cosas similares en la Araucanía, por ejemplo. ¿Qué intendente, qué ministro, qué subsecretario, quién ha dicho yo me voy? No, pues si están todos mamando de la teta del Estado. Sobre ese descontento, digamos, es amplio, y yo creo que la reforma del año 2003-2005, después del MOPGATE, fue un poco aumentar los salarios de los ministros y de los altos funcionarios con el objetivo de producir un atractivo que pasaran del sector privado al sector público, porque había mucha diferencia. Y de los diputados también. Sí, de los diputados también. ¿Cuáles son las condiciones para una regionalización exitosa, una descentralización? ¿Cuáles serían los elementos que tú sacarías que serían relevantes para poner en práctica y se pudiera descentralizar el Estado y crear esas condiciones virtuosas para el futuro desarrollo de las regiones? Mire, yo creo que hay un par de cosas que son súper importantes. Uno es hacer las cosas bien. Nosotros estamos acostumbrados, somos un país light, ¿ya? O sea que nada es trascendente, ¿ya? Te digo, ganó Piñera, salieron hasta los choferes del gobierno regional. Volvió la presidenta Bachelet, entraron los choferes que habían echado antes. O sea, como que se ríen, ¿ya? O sea, no puede ser que juguemos a eso. Hagamos las cosas bien, tomemos las decisiones bien. O sea, ejemplo, seguramente en algún momento de estos programas ustedes han tocado el tema del canal de Chacao. ¿Quién tomó la decisión de hacer el puente en el canal de Chacao? Se tomó en Chiloé, se tomó en el entorno,
¿A quién le sirve el puente? Al puente le sirve a la gente que sale de Chiloé. Y la gente que vive en Chiloé, que no tiene su norte en Puerto Montt, que no necesita, tiene malos caminos transversales. El camino entre Chacao y Quellón es un camino pésimo, muy malo, y ha estado mal siempre, no es que esté malo ahora. Los caminos transversales. ¿Pero quién tomó la decisión? La tomaron en Santiago en cuatro paredes. Es que yo creo que eso tiene que ver con que se establece una política pública que es homogénea para todos los territorios, sin dar cuenta del diagnóstico, de las necesidades, de la dinámica. Esa yo creo que es la reivindicación política fundamental. Ser capaces de apropiarnos del territorio, hacer nuestro diagnóstico y establecer las políticas públicas apropiadas a las causas y a la solución de la problemática del territorio, y no pensar que esto es un promedio de un promedio en la cual cuentan por igual las regiones mineras que las regiones agrícolas, o las regiones, digamos, que tienen un fuerte elemento distintivo como Chiloé respecto a las otras regiones. Pero volviendo, ¿cuáles serían las condiciones para que una buena regionalización, descentralización funcionara? Es que ahí tiene, o sea, primero, que el intendente y los seremis y los directores de servicio hagan las cosas que les corresponde hacer y no estén esperando instrucciones de Santiago para hacerlas. Segundo, que los ministros, por ejemplo, se dediquen a ser ministros, a generar políticas, porque en Chile no tenemos política de salud, no tenemos política de educación, no tenemos en general política de obras públicas tampoco. O sea, en general le hacen falta orientaciones. Los ministros tienen que darnos las directrices y los intendentes y los seremis aplicar esas directrices, o sea, que nosotros sepamos cuáles son las reglas del juego. Pero hoy día no se sabe cuáles son las reglas del juego. Hoy día el ministro de Obras Públicas, el ministro de Transporte, es el seremi de Transporte de Santiago, que pasa hablando del metro, ¿ya? Y del Transantiago. Esos son sus temas, y no es el diseño de la política de transporte público de Chile. ¿Qué sabe el ministro de Transporte, por ejemplo, de lo que pasa en las lanchas que recorren de Caleta Gonzalo a Buil, por ejemplo? No tiene idea que esa gente va como animales metidos dentro de una lancha, ¿ya? Y sin embargo está preocupado todo el día de qué es lo que pasa en el Transantiago, porque ahí tienen 3 millones de votos y acá tiene, no sé, 100.000. Entonces, claro, que los tipos hagan su pega bien, que diseñen cosas. Si para eso son ministros, para eso son profesionales, para eso tienen posgrado, porque ahora todos tienen que tener posgrado, ¿cierto? Pero no hacen la pega. Volviendo, digamos, a las recomendaciones del informe de la Comisión Asesora Presidencial del mes de octubre del 2014 y al poco eco que ha encontrado en el gobierno y en las fuerzas políticas, ahí hay un primer nivel que ya lo dilucidábamos, que era la falta de voluntad política, ¿sí? Tanto de los funcionarios del alto nivel del Estado, como yo diría de las fuerzas que empujan tímidamente, y bueno, la incertidumbre o el temor que le tienen mucho. Pero más allá de las recomendaciones, ¿cuáles son las carencias que tú le ves a esas recomendaciones, o en qué no fue considerado como para que esto tuviera tan poco impacto, tan poca resonancia según los propios plazos que establecía de elección de intendentes para el 2016, etcétera, etcétera, y descentralización, transfiriendo algunos servicios como el Servio, como Turismo, como Minbu, como Corfo, como Cercotec, etcétera, una serie de servicios del Estado que iban a ser transferidos a las regiones y por lo tanto sacados desde el centro. Sí, yo veo mucho énfasis en lo formal. Y lo formal significa, por ejemplo, los procedimientos ¿ya? Y veo poco énfasis en la cosa humana. Poco énfasis, me refiero a que el director nacional de vialidad deje, después de tener un programa nacional de vialidad, programas regionales de vialidad, programas provinciales y comunales de vialidad, dejen que eso se haga y que las prioridades vayan saliendo absolutamente solas. La región de los lagos tiene prioridades en obras públicas. La comuna de Frutillar tiene prioridades en obras públicas. Bueno, esas prioridades tienen que conversarse, y eso desgraciadamente es lo que no se conversa. Entonces se puso poco énfasis en los procedimientos, en los cambios valóricos que tienen que haber para que yo pueda hacer bien mi trabajo. O sea, valórico me refiero a que yo ministro, considere al director de algo, ¿ya?, como una persona capaz de tomar decisiones, y que esa persona sea responsable en la toma de decisiones.
Pero yo creo que de alguna manera yo veo que el informe me parece muy completo, muy profundo, pero tiene algunas debilidades en el sentido de no creer de que finalmente va a ser la voluntad de las regiones la que va a crear las correlaciones de fuerza favorables a la descentralización. Porque esto significa compartir poder político, compartir de alguna manera decisiones económicas, significa cuestiones fundamentales. Entonces, más que la solución jurídica, no, más que la solución tecnocrática, que pasa por la transformación jurídica, aquí yo creo que en la medida que no se pongan de acuerdo las regiones para subvertir el orden establecido, no va a haber descentralización o va a haber una tímida descentralización. Y hay tres elementos que me parecen a mí capitales que un poco se obvian. Primero, que lo principal es que la regionalización produzca un crecimiento de la torta, es decir, que la integración de los actores locales produzca una dinámica, una sinergia, una complementariedad en la cual el resultado sea una torta más grande para poder repartir mejor. Más allá, digamos, de la transferencia de competencia, la transferencia o la puesta en práctica de impuestos regionales. En segundo lugar, me parece a mí que hay un problema central que es de la dimensión del territorio. Todas las regionalizaciones exitosas que han experimentado otros países tienen dimensiones mayores. Es decir, que tú, para que los actores, empresas y dinámicas, digamos, financieras, comerciales y de todo tipo se instalen, requieren de una superficie territorial de mayores recursos. En esa medida tú puedes generar una dinámica interna de crear un mayor valor agregado local y en esa medida que valga la pena, vale la pena establecerse ahí. Y lo tercero, yo modestamente aquí creo que, aún no está en el informe, pero yo creo que si no hay una nueva constitución, no hay nuevo Estado. Es decir, el Estado descentralizado, con atribuciones regionales, con participación de las organizaciones sociales, con un poder político local empoderado, con atribuciones, creo que va a ser difícil. O sea, hoy día requerimos cambiar de paradigma y no solamente dar soluciones y procedimientos, como tú hacías énfasis, para el futuro. ¿Qué piensas tú de ese aspecto? Sí, es cierto. Yo creo que una nueva constitución va a cambiar el modo de relacionarnos, ¿ya? Hoy día estamos estamos entrampados en una modalidad que nos dejó la dictadura, que es absolutamente vertical y absolutamente ahorcante, nos tiene absolutamente amarrados. Eso es una cosa. Después a mí me parece que el segundo elemento que tú nombraste, del terreno, del territorio, el tema del tamaño. O sea, el tema del tamaño, ok, sí, es súper importante, pero yo creo que estamos hay etapas previas. Ahora, yo soy partidario, desde luego, cuando uno habla en teoría y habla no en la contingencia, de que Chile debiera tener 3, 4 regiones y punto. ¿Ya? O sea, nosotros, o 5, ya da lo mismo, digamos, pero desde hasta Temuco, hasta Valdivia podría partirse una región, y de Osorno hasta Punta Arenas tenemos una región distinta, ¿ya? O sea, cuando nosotros empezamos a hablar de plan, yo que estoy metido en el ámbito del turismo hoy día, cuando empezamos a hablar de planes de desarrollo turístico, no puedo dejar de lado a Aysén, porque es exactamente igual a Chiloé Palena hacia abajo. Entonces, claro, es muy difícil, ¿ya? Pero antes que eso, yo diría, bueno, saquemos pecho en las regiones. Hoy día a las regiones les conviene mucho más el actual sistema es absolutamente condescendiente con Santiago. Las regiones compiten entre sí, en vez de ser solidarias entre sí. Santiago dividió para reinar, ¿ya? En vez de que las regiones sean solidarias entre sí para conseguir cosas en detrimento del sistema centralizado, lo que hacemos es ir cada una de las regiones a Santiago, así como cada uno de los alcaldes no les conviene ir donde el intendente, sino que les conviene directamente partir donde el ministro, ¿ya? Y ahí suena todo el sistema de coordinación, todos los procedimientos suenan porque se desarma. Si tú partes de la comuna hasta el ministerio,
dejaste todos los otros pasos de lado y se te desarmó el sistema centralizado o descentralizado o lo que tenga. Bien, hemos conversado de la región de los lagos aquí desde la cafetería El Duende de Frutillar sobre los temas de la descentralización y la regionalización. Le agradecemos a Jorge Tramón por compartir estos temas importantes del país y de la región, y será hasta una próxima oportunidad. Encantado, Jorge. Muchas gracias por invitarme y espero en algún momento compartir sobre este tema u otros que son de mucho interés regional. Bien, y a ustedes, este es el último programa del año y esperamos verlos pronto con otros temas sobre la región y el desarrollo del país. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es